¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a todos. Hola, hola, buenas noches, doctor, asesor. Hola Erika, buenas noches. Bienvenida. Gracias. Estaba intentando entrar, pero creo que mi internet no me ayudaba. Sí, no te preocupes, pero igual estaba haciendo un poco de espacio para ver si alguien más se integraba, pero bueno, ya estamos por aquí. Gracias. Ok, a ti. Muy bien, pues bienvenidos a todos nuevamente, a los que nos acompañan de manera síncrona y los que nos ven de manera asincrónica, las grabaciones de estas sesiones, de estos espacios abiertos para el aprendizaje, donde tiene como intención resolver dudas de manera concreta de alguna de las actividades, en este caso la actividad integradora 3, actividad integradora 4, y también tiene como intención eh, profundizar, profundizar en los temas, explicar un poco más en los temas. Entonces, pues esta es nuestra semana 2, un acercamiento a otras realidades, nuestro módulo 4, textos y visiones del mundo. Bien, pues vamos a dar inicio a nuestra sesión primeramente mencionando el orden de la presentación, que es el siguiente. Eh, Hablaremos de el plagio, ¿sí? Principalmente la dinámica está pensada para escucharles a ustedes. ¿Qué opinan del plagio? ¿Qué es el plagio? ¿Cuándo se cae en él? Etcétera. ¿Sí? Entonces, ojalá que nos pudieran compartir algo al respecto. ¿Qué opinan de este tema, el plagio? Ustedes como precisamente estudiantes en este proceso. Después veremos la literatura y la realidad, cómo se liga, qué relación tiene la literatura con la realidad. Cuando nosotros comprendemos esto, tomamos una mayor sensibilidad precisamente y apreciación al arte, que es la literatura. Entonces, interesante ver cómo se relaciona o por qué tenemos cercana a la literatura con la realidad. De ahí precisamente que los autores nos ofrecen en sus obras mundos ficticios y posibles, que sería el siguiente. A ver, vamos aquí a ir marcando. Plagio, literatura y realidad. Y les decía que estos mundos ficticios y posibles, pues es precisamente lo que encontramos en la literatura. Esos otros mundos que nos ofrecen los escritores a través de sus historias fantásticas, utópicas, mitológicas, realistas, en fin, ¿no? Entonces veremos estos mundos ficticios y posibles que, pues, los necesitamos justo en estas actividades de esta semana. La actividad integradora 3 nos habla de que, nos pregunta acerca precisamente de los mundos ficticios y posibles. Entonces, revisaremos este punto. La literatura y la sociedad también, ¿cuál es la relación que hay entre la literatura y la sociedad? ¿Qué sucede ahí? ¿De qué manera la literatura le aporta a la sociedad y de qué manera influye la sociedad también en la creación de textos literarios? Iremos un poco a la historia, ¿sí? Veremos acerca de la literatura en nuestro país, la literatura en México. Es importante reconocer estos grandes periodos históricos, porque esto a su vez, además de que conocemos de nuestra propia historia, porque todo lo que ha sucedido a lo largo de de este tiempo, de este periodo de tiempo. Entonces veremos acontecimientos o características muy particulares de cada periodo, los que pues los identificamos a través de estas y nos queda más claro el por qué, la intención, la forma
en la que escribe el escritor. Veremos también ligado a ello las épocas literarias, estos momentos históricos, estos periodos, grandes periodos de tiempo en los cuales se divide la literatura para su estudio: época antigua, época medieval, época moderna y época contemporánea. Entonces revisaremos también características generales, autores, obras. Esto igual complementa nuestro aprendizaje, además de que obviamente sabemos por un periodo histórico, por un siglo, por un tiempo, si la obra pertenece a alguna época en específico, y por lo tanto entenderemos mejor su producción, su intención, su estilo y demás. ¿Sí? Igual la época contemporánea, hasta nuestros días, hasta nuestros tiempos. Revisaremos también lo que son las vanguardias literarias, estos movimientos artísticos que buscan, pues que son creativos. Cada uno de ellos busca mejorar, entre comillas, al anterior, siempre superar la forma anterior. En ese sentido también surgieron los mismos ismos, formas que vienen a romper con el arte como se concebía tradicionalmente, sus formas, sus estilos: el dadaísmo, el cubismo, el surrealismo y muchos de ellos, ¿verdad? Que veremos aquí. Para estos también tenemos por ahí una infografía interesante acerca de estos ismos o movimientos de vanguardia. Y por último, daremos espacio a preguntas, aunque sabemos que durante toda la sesión podemos estar compartiendo dudas, comentarios. De hecho, es importante. Hacemos una sesión más interactiva, por eso de ahí la importancia también de su participación, además de que al estar aquí, pues cualquier duda, cualquier inquietud, alguna situación que se presente en las actividades, pues se puede resolver. Igual, no es un impedimento porque las sesiones son grabadas y también es entendible. Esa otra facilidad tenemos, ¿no? De que, bueno, pues a mí no me es posible de plano estar, pero ver las grabaciones y podré conocer un poco más y facilitar las mismas actividades. Entonces, vamos a iniciar primeramente por el plagio. En este momento nos acompaña Erika. No sé si quisieras compartirnos, Erika, ¿qué opinas para ti qué es el plagio? ¿En qué momento se cae o por qué se cae en esta, a veces por qué caemos en estas prácticas? ¿Qué nos puedes decir, Erika, si gustas participar? Sí, pues creo que más bien eh, nosotros como estudiantes en algún momento llegamos a caer en la parte del plagio cuando no tenemos una buena organización, ¿no? De nuestras actividades, y cuando empieza a correr el tiempo, pues obviamente por querer terminar alguna actividad, este, pues recurrimos a las actividades que ya están dentro de X portal de internet, y creo que ese puede ser un motivo, ¿no? Para recurrir a la parte del plagio. En mi caso, aunque me ha costado trabajo, eh, prefiero no terminar la actividad. ¿Por qué? Porque aparte de que me gusta aprender, este, pues copiar y pegar, información que no es de propiedad intelectual, no me gusta. No, no. Excelente, Erika. Muchísimas gracias por compartirnos. Creo que no hay nada más que decir. Lo explicas, lo compartes de una manera súper acertada. Exactamente así tal cual lo dices. Entendemos de cierta manera en ese sentido, ¿no? Entendemos que, como bien dices, ¿por qué no organizamos bien los tiempos? Mis actividades Principalmente por respectivas. eso, por no organizar a Sí, veces bien los tiempos. así Y es.
Sí, y bueno, pues ya lo más fácil, copiar y pegar, pero aquí lo más significativo es también esta parte que comentas, que al final estás en este proceso, o estamos en este proceso, para aprender, para desarrollar nuevos conocimientos, habilidades, actitudes y demás. Entonces, brincándote ese aprendizaje, ese proceso, pues entonces como que se pierde incluso el objetivo. Entonces, por eso me gusta más que yo compartir qué es el plagio, escucharlos a ustedes. Eh, entonces dan bastante claridad y qué bueno que lo entienden. Definitivamente, este, a veces se comete esta práctica, pero la gran mayoría, pues no. E igual es importante mencionarlo para hacer un poco más que hablar de sanciones y demás, pues hacer un poco de conciencia en ello, ¿no? Definitivamente podemos referir o vamos a buscar información y vamos a leer textos y demás para poder contestar, pero es muy diferente parafrasear, explicar con tus palabras a literalmente copiar y pegar, además de que citamos, referimos, de una manera pues correcta para que esto no suceda. Y también como comentaba, pues definitivamente pues lleva una repercusión, ese es el detalle también. Entonces, eh, siempre se nos pide que hablemos de esto, un poco del plagio, que hagamos conciencia acerca de esto. Y pues la verdad es que no hay necesidad, realmente no hay necesidad. ¿Por qué? Porque tenemos bastantes recursos en plataforma, bastantes. Todo lo que nos dan cada semana, el material, es sumamente creativo y sumamente enriquecedor. Yo mismo que trabajo, les he comentado en el aula presencial, comparto a mis estudiantes del aula presencial, este, pues les hablo de esta plataforma, de estos recursos y demás, de cómo es de interactivo y de agradable, ¿no? Entonces, les llama la atención. ¿A qué voy con ello? Aparte, Oh, perdón que lo interrumpa, sí, aparte, creo que ni siquiera tenemos la necesidad de meternos a páginas que no tienen información fidedigna, exacto, porque todo lo tenemos en la plataforma, o sea, todo lo que desarrollamos dentro de la plataforma está ahí en los recursos. exactamente. Y si en algún momento llega a faltar como algo adicional que nos pueda enriquecer, para poder desarrollarlas, pues usted ya nos hace favor de subirla como material adicional. Exactamente, y que siempre se les comparte, Erika, es la labor que tenemos nosotros como asesores virtuales, proporcionarles más recursos para que amplíen el conocimiento, y para apoyarse precisamente en la realización de las actividades. Además, como bien comentas, tenemos estos espacios. Entonces, aquí tal cual, literalmente expresas tu duda, cualquier pregunta, y pues la clarificamos y ya. Entonces, creo que cuando caemos en plagio a veces es realmente no quiero hacer la actividad. Entonces, vale la pena que lo tengamos en cuenta y que principalmente, como comentaba, nos privamos del aprendizaje, que es, yo creo que la principal intención por la cual estamos aquí. Entonces, por eso siempre generamos un espacio aquí de confianza, de compartir, a ver, ustedes digan qué opinan, qué dicen, para que sientas la confianza precisamente de, a ver, cualquier duda, esto de plano no lo entendí, cómo lo proceso, cualquier inquietud, cualquier duda y aquí se puede resolver. Entonces, gracias, Erika, por compartir. Importante siempre hablar de esta práctica. Definitivamente la mayoría, son muy cuidadosos y hacen el mayor esfuerzo, pero siempre hay alguna situación que pueda presentarse y que, como vuelvo a repetir, desde mi perspectiva, o desde, por ser empático también, entiendo que a veces pueda suceder, ¿no? Entiendo que pueda suceder, pero, pues bueno, ya lo decía su compañera, una agenda puede apoyarnos bastante, llevas la organización de tu tiempo y siempre vamos a tener un espacio ahí, una hora, 2 horas en el día para dedicarle a lectura,
análisis de las obras y además son súper interesantes todas. Todo el proceso, son módulos intensivos de cada área. En este caso vemos la literatura en un mes, 4 semanas, entonces es muy amplio, pero sumamente enriquecedor y muy interesante. Entonces, bueno, gracias por compartir. Vamos a continuar con lo siguiente. La literatura y la realidad, les comentaba precisamente, cobra un poco más de sentido, o apreciamos un poco más la literatura cuando entendemos qué es lo que encontramos ahí. Precisamente encontramos estas impresiones, estas formas de pensar, estas filosofías que ha habido a lo largo del tiempo, formas de pensar distintas a las nuestras y que nos enriquecen también, además del arte, de otras culturas, sin fin de cuestiones. Entonces, recordar que en un texto literario, el autor expresa aspectos de su realidad, situaciones que están ligadas a su contexto social, político, todo lo que hemos estado viendo acerca de el contexto de producción, ¿verdad? Y el contexto del autor. Claro que todo lo que experimentamos, todo lo que vivimos, nos impacta pues nos de alguna manera modifica, permea nuestra manera de pensar y por lo tanto, pues la manera de escribir. Y entonces, hasta entonces es que se comprende qué es lo que está ahí en un texto literario, las impresiones de aquello que fue una forma de pensar, no absoluta, pero una forma de pensar de acuerdo al contexto en que sucedió. Entonces, para poderla interpretar de una manera correcta, definitivamente, este, decía alguna vez se la escuché a Andrés Manuel, el presidente, no hay texto sin contexto. Entonces, de acuerdísimo. Entonces, este es algo que encontramos, ¿no? En los textos literarios, estas impresiones que han recibido los autores de su contexto, pero también aquello que es producto de su imaginación y de su creatividad. Definitivamente en el arte justo parte de su intención es esa, ¿no? Que echar a volar la imaginación, imaginar nuevas formas, nuevos estilos, creatividad y demás. Entonces, son las dos eh, puntos que encontramos en la realidad, en personajes, lugares, momentos, sucesos que solo están en la imaginación del autor y definitivamente para esto igual, para conocer en realidad entonces el autor está hablando de algo que vivió o está hablando de pues algo utópico, algo imaginario, algo subjetivo, pues definitivamente conocer el contexto de la obra y contexto del autor para poder profundizar un poco más en ello. Entonces, por esto en la literatura se presentan elementos reales. Vamos a dar acceso aquí a nuestro compañero, compañera. En la literatura se presentan elementos reales y elementos ficticios. Y en ella, pues el autor hace referencia al mundo en el que vive, utiliza elementos de su realidad y elementos únicos creados por él. Entonces, por eso este punto de la literatura y la realidad, y además porque analizamos textos. Entonces, eh, hasta que conocemos un poco más acerca de este contexto de las obras, de los autores, sus realidades y demás, podemos interpretar mejor la obra que estemos analizando. ¿Sí? Bienvenida, no sé quién seas, LH, ojalá que pudieras compartir tu nombre, bienvenida. Hola, buenas noches. Muy bien, igual cualquier pregunta, duda, inquietud, ejemplo que quieran poner, ya saben que también igual todo es tomado en cuenta como participaciones extra, además de, como decía, pues
Hacemos una sesión más interactiva. A ver, un momento. Ok. Sale, entonces, revisemos esta parte precisamente, estas formas que utilizan los escritores para plasmar eso que imaginaron o eso que les tocó vivir. Entonces, por eso se habla de mundos ficticios y mundos posibles. ¿Qué es un mundo ficticio, un mundo posible? Es una realidad alterna, es un mundo paralelo al real. ¿Sí? Un autor, un escritor puede estar atravesando por un contexto de sufrimiento en un país en guerra, dictadura incluso, y él, con todo y ese contexto desfavorable, él crea a través de su obra un mundo distinto, ¿no? Incluso un mundo maravilloso o un mundo utópico, de alguna manera para escapar o para ofrecer una alternativa distinta. Entonces, esos son los mundos ficticios y los mundos posibles. Entonces, se pueden presentar en estas narraciones elementos de la realidad pura, de lo ficticio o una mezcla de ambos. Ya decíamos, ¿verdad? Esta parte de la realidad experimentada o aquello que está con base en su imaginación y su creatividad. Entonces, cuando se habla del mundo ficticio, se hace referencia a la realidad que ha sido creada por la imaginación del autor. Entonces, hay muchas formas de estos mundos. De hecho, también en nuestra actividad, pues integradora 3 tenemos que identificar el tipo de mundo que se encuentra dentro de la historia. Entonces, por ejemplo, hablamos de un mundo realista cuando se apega precisamente a la realidad, situaciones cotidianas que cualquier persona, puede experimentar. Es un mundo realista, cualquier situación que experimentamos nosotros en la vida cotidiana, situaciones de relaciones, situaciones de trabajo, situaciones de pérdidas, etcétera, ¿no? Cuestiones sociales, mundo cotidiano. Em, si, por el contrario, en la historia se presentan seres y acontecimientos mágicos o extraordinarios que no pueden ser posibles en nuestra realidad, entonces hablamos de un mundo maravilloso. Es un mundo onírico cuando está relacionado, hablan acerca de los sueños. Cualquier situación relacionada con los sueños es el mundo onírico, pues hay situaciones también como confusas. Sí, ahí mismo se menciona en la historia, es el mundo onírico. Cuando se trata de relatos relacionados con el origen del universo, donde encontramos héroes, personajes mitológicos, dioses y demás, es el mundo mítico. Es un mundo utópico, de estos mundos ficticios o posibles, cuando se hace referencia a lugares magníficos, sublimes, perfectos. Todo es perfecto en esa historia, en ese cuento de maravilloso, ¿no? Este es un mundo utópico de ciencia ficción cuando relata sucesos con una proyección hacia el futuro, cuestiones de ciencias, avances tecnológicos, todo eso está muy presente, que es en la corriente literaria, el futurismo, ¿verdad? Bien, esto es ciencia ficción. Y por último, tenemos también, hay otro mundo que es el realista, donde se expresan las características particulares, precisas de una época histórica, ¿sí? Se menciona algún siglo, algún periodo, sí, es un tanto histórica el desarrollo de este mundo ficticio y posible. Entonces, esto es mundo ficticios y mundos posibles, estas realidades alternas que nos ofrece el escritor a través de su arte, ¿no? De su escritura. Entonces, en las actividades tenemos que identificar estos elementos
¿Qué tenemos que hacer? Pues definitivamente leer, ¿verdad? Leemos las obras y podemos tener ahí a la mano, nos podemos apoyar de esta tabla, o leemos primero en la segunda lectura y vamos ubicando a qué tipo de mundo y por qué se caracteriza, ¿sí? Para poderlo definir. Después vamos con la literatura y su relación con la sociedad. Es muy interesante la relación, fíjense, la relación que tiene la literatura con la sociedad. Eh, como comentaba hace un momento, cuando comprendemos todas estas situaciones, como que valoramos aún más la literatura, porque coincido en que a veces siempre, pues siempre se nos ha dicho, ¿no? Y tienes que leer y tienes que leer literatura, pero ¿por qué? Eso siempre es importante que entendamos el por qué, porque cuando nosotros lo comprendemos, pues ya naturalmente buscamos el contacto con ella, con esta bella arte. Entonces, esta relación que tiene con nosotros, con la sociedad, en la literatura se explican los comportamientos, las maneras de pensar, situaciones sociales. Entonces, por lo tanto, se considera la literatura como una fuente de conocimiento porque encontramos muchísima historia, muchísima información de todos los ámbitos. Eh, pero a su vez, eh, el autor también puede desarrollar esta o potenciar esta relación a través de una obra que venga a cambiar completamente las situaciones o que venga a ser revolucionaria. Sí, entonces, los movimientos literarios se definen de acuerdo con el estado de la sociedad en el momento en el que se produjeron y a su vez dicho movimiento puede propiciar un cambio social. Una obra literaria puede propiciar un cambio de paradigma, inclusive una revolución, ¿no? Una manera distinta de pensar. Entonces, vean el impacto que tiene la literatura. Un autor con una sola obra puede venir a revolucionar las conciencias humanas, ¿no? Entonces, que ha habido muchas, muchas grandes obras a lo largo de la historia. Igual compartiremos algo acerca de ellos en las épocas literarias. Entonces, ya decíamos, para comprender un texto literario es necesario considerar lo que ocurría cuando fue escrito, el porqué de su aparición. Entonces sabemos el acontecimiento social, político, económico, algún evento incluso natural. Claro que todo eso impacta, por ejemplo, lo acabamos de experimentar nosotros, ¿no? Con el COVID-19. Entonces vino a cambiar nuestra manera de relacionarnos, nuestra manera de vivir, sin fin. Entonces, seguramente cuando se quiera estudiar esta época, este tiempo, si es que hay un futuro, esperemos que sí, si nuestro planeta nos aguanta aún, pero para poder analizar un poco a esta sociedad, seguramente tomarían en cuenta ese evento, ¿no? Porque esos eventos, pues, son significativos y definitivamente hay un antes y un después en ese sentido. Entonces, con ello, precisamente, la sociedad está en constante cambio, en constante movimiento, un sinfín de acontecimientos. Construye nuevas realidades también a partir de la literatura. Es decir, los escritores se apoyan de situaciones sociales que vean o que experimentan y crean textos literarios. Entonces, influye la sociedad en la literatura para poder crearlos, o a veces la literatura, es decir, los autores, el conocimiento que comparten en sus obras, como los grandes escritores clásicos, este, desarrollan un conocimiento trascendental y no tomado de la sociedad, sino una cuestión revolucionaria, filosófica y demás, y propicia todo un movimiento, todo un nuevo cambio de paradigma, todo un nuevo cambio social. ¿Sí? Entonces, ahí está como que por eso la fusión de estos dos círculos, porque tanto la literatura
impacta a la sociedad, como la sociedad impacta a la literatura. Nosotros mismos, cuántas obras no hemos leído que han venido a impactar en nuestras eh, conciencias, ¿no? En nuestra manera de pensar. Entonces, bueno, con este está por terminarse la sesión. Vamos a continuar en un par de minutos. Damos estos breves minutos. Aprovechen para alguna situación personal y en un par de minutos volvemos de nuevo con nuestra segunda parte de nuestra sesión. Entonces ingresamos de la misma manera con este enlace que nos va a acompañar el resto de nuestro módulo y nos escuchamos, nos vemos ahorita en un par de minutos. ¿Sale? Gracias.